Hola, hola, feliz día para todos. Por acá estoy de nuevo con ustedes. Mi nombre es Mayra Sanabria, Life Coach y terapeuta sistémica familiar. Y bueno, vamos a estar conectados durante la próxima hora compartiendo para ustedes contenido de valor que les ayude en su crecimiento y en su bienestar integral. El tema de hoy tiene que ver con nuestra herencia familiar. Y no estoy hablando de la herencia material, sino de esa herencia que es toda una información genética que contiene información emocional. Y la pregunta es, ¿puedo entonces transformar mi herencia familiar? Y esta pregunta llega justamente cuando nos damos cuenta de que en muchos aspectos somos iguales a nuestros familiares, sobre todo en esas cosas que nos generaban rechazo o que nosotros criticábamos y enjuiciábamos muy duramente. Entonces no hay nada que nos confronte más que vernos reflejados en esos defectos de nuestra madre o de nuestro padre. Nos hace reflexionar sobre cómo puede ser posible que durante toda nuestra vida hayamos estado criticando y aborreciendo esos defectos o esas formas de ser y ahora estamos actuando de igual manera, como si definitivamente se tratase de una herencia familiar obligatoria. Y la verdad es que es así. La incomodidad que esto nos provoca, en muchas veces la negamos, la ocultamos, la tratamos de disfrazar, pero está allí. Esta negación definitivamente nos lleva a colocar esto inaceptable para nosotros mismos en los demás, a verlo en los demás, a proyectarlo en los demás, pero realmente esa crítica que haces hacia afuera es una crítica hacia ti mismo, solo que lo haces de manera inconsciente. Esto es lo que definitivamente se conoce en términos psicoanalíticos como la proyección, como se los había comentado. Entonces, en un refrán que deje muy claro esta proyección, pudiéramos usar ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es lo que hace la proyección. Entonces tendemos a repetir los patrones y la herencia familiar en nuestras relaciones sociales, en nuestra relación de pareja y en la propia vida familiar. Lo que aprendimos mientras nos desarrollamos quedó completamente impregnado en nosotros. Y entonces al darnos cuenta nos podemos preguntar, ¿realmente estoy condenado a repetir los mismos errores de mi familia? Y es bien importante esta pregunta porque la mayoría de las personas que empiezan su camino hacia el conocimiento de su historia de origen, hacia ese reconocimiento de sus raíces, llega a un punto donde dice, ok, ya tengo toda esta información, ya sé cuáles son los patrones, ¿eso quiere decir que estoy condenado? No, para nada, de ninguna manera. Pero antes que profundizar en ese tema y en esa pregunta, me gustaría entonces decirte por qué es importante toda esa herencia familiar que nosotros tenemos. La herencia familiar va mucho más allá de cualquier estudio genético o cualquier comprobación genética que exista desde el vínculo consanguíneo, ¿no? Entonces, desde que salimos del útero o incluso antes, no paramos de recibir información, de aprender y aprender y aprender constantemente. Imitamos entonces aquello que vemos en nuestros referentes, lo que hacen, cómo se expresan, cómo manejan sus propias emociones, cuáles son los conceptos que tienen de los aspectos más importantes de la vida, como es el amor, el dinero, la profesión, el emprendimiento, la amistad, la fidelidad, muchísimos aspectos, ¿no? Y entonces entendemos que, y lo entendemos inconscientemente, que ese es como nuestro modelo a seguir, porque empezamos a ver el mundo a través de los lentes de nuestro sistema familiar. De hecho, existe una fase del desarrollo en la que los niños no son capaces de diferenciar su propio ser del de sus cuidadores o de sus padres o de sus figuras referentes de la infancia, ¿no? Entonces, luego, en etapas posteriores, cuando este niño empieza a desarrollar su yo,
y comprenda que es un ser independiente de sus figuras de apego, donde puede comenzar a elaborar sus propios conceptos. Pero esta fase normalmente es notoria en la adolescencia, cuando se pretende entonces en ese momento dejar bien claro que ahora estoy construyendo un nuevo yo y de alguna manera en ese momento nos rebelamos contra esa herencia familiar. Además de estas figuras de apego, ¿verdad? Que no son solo un modelo, sino que son, de alguna forma nos dejan el modelo claro que supuestamente debemos seguir. Las figuras parentales están totalmente idealizadas en la edad de la infancia, en esa edad temprana, ¿no? Tanto que, según las teorías psicoanalíticas, existe un enamoramiento hacia los padres conocido como el famoso complejo de Edipo o Electra. La herencia emocional es tan determinante como, en algunas ocasiones, intransigente e impositora. A veces caemos en el error de pensar que nuestra historia comenzó cuando soltamos ese primer llanto o cuando hicimos esa primera respiración al llegar a la vida a través de nuestro nacimiento. Entonces esto definitivamente es un error, porque así como somos el fruto de la unión de un óvulo de mamá y un espermatozoide de papá, también somos fruto o producto de alguna manera de los deseos, de las fantasías, de los temores y de toda una constelación de emociones y percepciones que se mezclaron para dar origen a nuestra vida. Actualmente se habla del guión familiar. Es decir, desde que una persona nace, comienza a escribir una historia de alguna manera y a vivir en algunas ocasiones según el guión que ya tiene el clan establecido. Si observamos algunas historias de nuestros miembros o de nuestros ancestros en la familia, probablemente vamos a encontrar coincidencias esenciales y puntos en común. Es que pareciera como si cada individuo fuera como un capítulo de una historia más amplia que se ha ido escribiendo de generación en generación, ¿no? Y que ha ido pasando de alguna manera de generación en generación. Porque definitivamente la herencia atraviesa generaciones, ¿no? El proceso de transmisión transgeneracional es totalmente inconsciente. Eso lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en varios podcasts de este programa. Y bueno, generalmente se trata de situaciones ocultas o confusas que causan en el sistema familiar vergüenza o miedo o decepción, ¿no? Los descendientes de alguien que han sufrido un trauma no tratado o no bien gestionado llevan el peso de esa falta de resolución de ese hecho, de ese cierre de ciclo con respecto a ese hecho. Entonces sienten o de alguna manera están allí constantemente con la presencia de eso, algo extraño, algo que pasa en mi vida que no sé de dónde viene y que no se puede definir. Por ejemplo, una abuela o una bisabuela o una tatarabuela abusada sexualmente puede transmitir los efectos de su trauma, pero no los detalles del mismo, sino los efectos, las emociones que esto causó en ella, y quizás hasta sus hijos, nietos, bisnietos, llegue estos efectos que ella vivió como una forma de eco de una cierta intolerancia, por ejemplo, hacia la sexualidad o una desconfianza frente a los hombres, las personas del sexo opuesto. Entonces, esta es una sensación con la que vive tal vez un miedo o un pensamiento constante con la que puede vivir un nieto de sentir que en algún momento puede ser abusado o en ocasiones con un impulso a ser él el abusador, que se inició allá atrás con la experiencia, ese hecho inconcluso y por lo general vivido en secreto de esa bisabuela o de esa tatarabuela, ¿no? Entonces también esa herencia emocional puede manifestarse como una enfermedad,
porque todo lo que de alguna manera es secreto y transgeneracional, la mayoría de las enfermedades tienen su origen en esa información transgeneracional. Hay una psicoanalista francesa de apellido Dolto que afirmó que lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Así, entonces, como es reconocido que existe un inconsciente colectivo, también es claro que hay un inconsciente familiar. En ese inconsciente residen todas esas experiencias silenciadas que de alguna manera se han callado porque constituyen un tabú. ¿Cuáles serían estas experiencias? Bueno, suicidios, abortos, enfermedades mentales, asesinatos, ruinas, estafas, abusos. Ese tipo de situaciones de las que nadie le gusta hablar en la familia, ¿no? Y que todos evaden muy bien. Entonces el trauma tiende a repetirse en la siguiente generación hasta que de alguna manera se encuentre una vía para hacerse consciente y resolverse, cerrar el ciclo con ese hecho específico que sucede. Los malestares físicos o emocionales que parecen no tener ninguna explicación pueden ser una llamada para hacer conciencia sobre esos secretos o esas verdades silenciadas que posiblemente no están en tu propia vida, sino en alguno de nuestros ancestros. Bueno, y este tema es muy interesante porque nos da muchísimo impulso para reflexionar acerca de toda esa información inconsciente que está allí y que viene de mi sistema familiar, que es importantísimo que la hagamos consciente en la medida que vamos en este camino de autoconocimiento. Para eso es importante que iniciemos ese camino al entendimiento de la herencia emocional, ¿no? No solamente enfocado en ti, sino también en toda esa herencia emocional que has recibido de todos tus ancestros, de todo tu sistema familiar, tanto por el lado de tu papá como por el lado de tu mamá. Es definitivamente natural que frente a todas las experiencias traumáticas que se hayan vivido en el sistema familiar, los miembros de la familia tengan como primera opción el olvidarlo y el callarlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones el recuerdo es demasiado doloroso y hay personas que piensan que no son capaces de sufrirlo y de trascenderlo, ¿no? Sino que está allí esa herida abierta. Entonces, tal vez también es posible que la situación compromete nuestra propia dignidad, como es el caso de los abusos sexuales. Aunque las personas que han sido abusados sexualmente realmente son las víctimas, sienten de alguna manera una vergüenza, como si hubiesen sido ellos los victimarios, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que compromete su dignidad. O en muchas ocasiones se quiere evitar los juicios de los demás. Por eso entonces es preferible sepultar el hecho y entonces es mejor no volver a hablar de él, ¿no? Este tipo de olvido realmente es una evasión, pero que es muy artificial. En realidad no se olvida, sino que se reprime el recuerdo, se reprime el hecho. A su vez, entonces, todo lo reprimido retorna por una u otra vía. En ocasiones, como lo decíamos anteriormente, pueden ser una enfermedad. Entonces, la otra vía, que es muy segura, es la vía de la repetición de este patrón. Esto quiere decir que una familia que ha experimentado, por ejemplo, el suicidio de uno de sus miembros, probablemente vuelva a experimentarlo con otro de una nueva generación. Si en un primer momento o en el momento que eso sucedió con ese miembro, la situación no fue abordada emocionalmente y digerida, sino que más bien quedó flotando en el aire y fue algo de lo que no se volvió a hablar. Entonces, esto mismo ocurre con todo tipo de traumas, ¿no? Cada uno de nosotros definitivamente tiene mucho que aprender de nuestros ancestros, de esa herencia que nos han dejado, ¿verdad? Y que es muchísimo más amplia de lo que nosotros suponemos. Hay una frase que dice que a veces nuestros antepasados nos duelen y no sabemos por qué. Quizás es más claro, ¿verdad? Que esta herencia en algunas ocasiones se sienta muy notable y en otras no tanto. Puede ser que venimos de una familia que ha pasado por muchas situaciones difíciles,
pero tal vez entonces no conocemos cuál es cuál es nuestro papel en todo ese guión, ¿no? Y qué parte, por ejemplo, del capítulo somos. Es probable que entonces ese papel que de alguna manera tomamos sin darnos cuenta, entonces empieza a perpetuar, a repetir, a salvar, a negar o a encubrir esos hechos que en un momento fueron convertidos en secretos. Toda la información que podamos recabar acerca de nuestros antepasados es la mejor herencia que podemos llevarnos. Saber de dónde venimos, quiénes eran esas personas, que en algunas ocasiones no las conocimos, pero quiénes eran nuestros abuelos, quiénes eran nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, qué hacían, a qué se dedicaban, de qué fallecieron, cómo se conocieron. La información más extensa que podamos empezar a reunir será un gran tesoro para cada uno de nosotros. Este es un camino que puede ser muy fascinante, pero también que en algunas ocasiones puede ser doloroso, puede ser incómodo. Pero sí te puedo decir que es un camino que no tiene pérdida y que te va a dar muchísima información acerca de muchas situaciones que estás viviendo actualmente. Siempre entonces que iniciemos este camino, tenemos que considerar que independientemente de lo que vayamos a encontrar, lo debemos hacer desde el respeto y sin juicio y sin crítica hacia los miembros de nuestro sistema familiar y hacia las situaciones que se vivieron. Porque todo lo que ha sucedido en nuestra familia depende de los recursos emocionales que cada uno de los miembros haya tenido y cómo mi familia entonces iba evolucionando de generación en generación. Entonces, sin juicio y sin crítica, conociendo cada uno de estos hechos para entonces poder trascenderlos. Y bueno, estamos aquí conversando acerca de la herencia familiar y sobre todo la pregunta que nos hacemos una vez que ya la conocemos lo suficiente. ¿Estoy entonces condenado a repetir los mismos errores de mi familia o lo podré transformar? Bueno, por supuesto que no estás condenado a repetir tu herencia familiar, al menos que tú lo quieras, al menos que no te quieras hacer consciente de esos patrones que de alguna manera han sido dañinos para tu familia. Todos estos patrones están impregnados en nuestra personalidad. No hay forma de que nosotros podamos decir, no, yo no tengo nada de eso. Algunas veces los reconoces y en otras ocasiones no los reconoces en ti. Pero tampoco son los únicos modelos que tienes. Tus experiencias vitales, ¿verdad? De alguna manera, con otras personas y en otros contextos, te han aportado también una estructura a todo tu sistema de creencias y a los aspectos más resaltantes de tu personalidad. Entonces, allí también incluimos a las relaciones nuevas que has establecido ya en tu vida adulta, como lo es las relaciones de parejas, la amistad, tal vez los compañeros de trabajo, ¿verdad? Todos estos son modelos o relaciones donde de alguna manera los modelos que aprendiste o que registraste en tu herencia familiar se movilizan y se reflejan, ¿no? Pero también a través de esas relaciones pueden cambiar o transformarse esos modelos que tienes registrados. Entonces, en este sentido, podemos considerar a la herencia familiar como algo muy pesado, pero por el otro lado, como algo muy preciado que debemos seguir manteniendo en nuestra generación. O sea, hay cosas que definitivamente vamos a transformar de esa herencia, pero hay otras cosas que, por supuesto, vamos a mantener y a fortalecer, a potencializar. Existen muchos casos de herencias familiares que no solo fueron positivas, sino que también se perfeccionaron. Por ejemplo, la hija del famoso psiquiatra Freud, ella se llama Anna Freud, y ella hizo
luego de todos los estudios que hizo su padre, hizo unas aportaciones fundamentales, súper esenciales a la psiquiatría con unas nuevas teorías sobre los mecanismos de defensa que nosotros tenemos. Entonces, allí en este ejemplo podemos ver cómo Anna Freud siguió, por supuesto, el legado de su padre, pero no solamente eso, sino que llegó mucho más allá, lo perfeccionó, hizo un aporte mucho más amplio a lo que ya su padre había dejado, ¿no? Eso solamente por poner un ejemplo. Entonces, esto significa que además de transformar, podemos mejorar nuestra herencia familiar. Ya nos estamos quitando de la cabeza el término de me siento condenado por convertirnos en un agente o en uno de los miembros que hace nuevos aportes a la información de esta herencia, ¿no? A todo el cúmulo de información que hay dentro de esta herencia familiar. Entonces, hemos visto que aprendimos de nuestras figuras de apego, ¿verdad? Y que por supuesto dejaron una huella muy profunda en nosotros, pero que sin embargo esto no significa que estemos totalmente predeterminados a repetir aquello que nuestros familiares hicieron y que con esas cosas no estamos de acuerdo. Una de las psicoterapias que más se centra en esta visión son las terapias familiares, las terapias sistémicas, por supuesto. Esta forma de trabajo que nosotros hacemos trata precisamente de alguna forma aclarar, que tú puedas tener una imagen interna precisa de tu posición familiar, de qué lugar ocupas en este momento e incluso cómo interactúas con las generaciones que están detrás de ti. Entonces esto le permite a la persona identificar los desórdenes que hay en el rol que le toca cumplir dentro del sistema familiar y también tomar un papel mucho más activo en aquellos patrones familiares que comienza a identificar que son inconscientes, que por supuesto repite y que le causan dolor, malestar o sufrimiento. Entonces, en definitiva, sí, somos herederos de nuestros familiares, tanto para las cosas positivas y ese legado que de alguna manera nos hace sentir orgullosos, como para aquellas cosas también que nos producen dolor y nos estancan. Pero debemos recordar que depende entonces de nuestra propia existencia, de nuestra propia decisión y compromiso con nosotros mismos, mejorar esta herencia cada vez más y transmitir a la siguiente generación lo mejor de nosotros mismos. Es importantísimo que conversemos acá de la buena y la mala conciencia. La buena y la mala conciencia es un concepto de Bert Hellinger. Él de alguna manera llamó a esta conducta de repetir o de trascender los patrones familiares. Lo llamó de esta manera, dijo, bueno, la buena conciencia, que no tiene que ver nada con un valor moral de si es aceptado o no socialmente. La buena y la mala conciencia tienen una diferencia muy grande, ¿no? La buena conciencia o el grupo dentro de nuestro sistema familiar que pertenece a la buena conciencia son aquellas personas que de alguna manera deciden repetir o reproducir los patrones de conductas que han aprendido en su sistema familiar, así les haga daño. Por supuesto, ya dijimos que en todas las ocasiones no tiene que ser dañino, pero aquí nos vamos a enfocar en repetir esos patrones de conducta que, aunque yo no quiero vivir de esa manera, algo inconsciente, alguna fuerza mayor me lleva a repetirlos. Estas personas son denominadas buena conciencia. Y está el grupo del sistema familiar o esas personas que son muy contaditas del sistema familiar que son denominadas mala conciencia. Son denominadas mala conciencia no porque estén haciendo algo malo, ni porque sean las ovejas negras de la familia o de alguna manera avergüencen a la familia, sino porque son los que deciden hacer de manera diferente lo que hizo nuestra familia, ¿no?
o los patrones de conductas que siempre se veían resaltados en nuestra familia. Esta persona dijo, bueno, yo acepto que ustedes decidieron vivir así, pero yo quiero vivir de una manera diferente. Entonces, yo lo voy a poner en un ejemplo para que quede más claro el tema de la buena y la mala conciencia. Es como si yo fuera la hija de, por decir un personaje un poco grotesco o llamativo por su conducta y su forma de vida, es como si yo fuera la hija de Pablo Escobar. Y entonces yo dijera, en un momento determinado, en mi adultez, le dijera, bueno, papá, ¿sabes qué? Yo quiero de aquí en adelante involucrarme en el negocio del narcotráfico contigo y hacer todos los negocios que tú haces y entrégame una zona para yo trabajar. En ese momento estoy siendo buena conciencia del estilo de vida que mi papá, Pablo Escobar, tuvo o tenía. Entonces aquí queda muy claro lo de que no tiene que ver nada con el valor moral, porque aunque el narcotráfico por supuesto que no es beneficioso para nadie, esta hija ha decidido repetir el sistema de vida del padre, o sea, la forma en la que el padre vivió y a lo que se dedicó, aun y cuando esto puede hacerle daño a su vida, porque puede terminar presa, muerta, o sea, un montón de situaciones que no son para nada de bienestar en la vida de una persona, ella decide repetirlo. Entonces esta hija es buena conciencia solo porque está repitiendo la forma de vida de su padre. Y si yo, en vez de decirle eso a mi papá Pablo Escobar, le dijera, ¿sabes qué, papá? Yo respeto esa forma de vida que tú has tenido hasta ahora y a lo que tú te dedicaste, pero yo no quiero tener nada que ver con eso. Yo quiero estudiar arte en Francia, quiero convertirme en una pintora. Entonces, allí estaría siendo mala conciencia, porque he decidido tomar un camino totalmente diferente al de mi padre y no repetir su estilo de vida. Entonces, en nuestra familia nosotros tenemos que mirar según esos patrones que ya hemos de alguna manera identificado en nuestro sistema familiar, ¿en qué lugar estamos? ¿Somos buena conciencia? ¿Somos mala conciencia? Absolutamente todos tenemos un poco de cada cosa, solo que hay personas que de alguna manera tienen un porcentaje mucho más alto de mala conciencia con respecto a su sistema familiar y solo se quedaron como un pequeño porcentaje de buenas conciencias, que son patrones que decidieron preservar para su vida actual y que seguramente les hace bien o potencializan algún área de su vida. Sin embargo, todos tenemos que mirar un poco en qué parte somos buena conciencia de nuestro sistema familiar para entonces poder transformar, decidir qué transformar de esa herencia familiar que hemos recibido. Miren, no podemos transformar absolutamente nada que no conocemos. Para poder transformar esas cosas que nos aquejan en nuestra vida, nosotros tenemos que ser unos expertos conocedores de nuestra historia familiar para identificar qué es eso que quiero transformar desde el respeto y, como ya les dije, sin juicio y sin crítica. Ahora, como siempre, les voy a compartir una afirmación que de alguna manera nos deja muy claro todo lo que hemos conversado, y es nada más y nada menos que una frase de Carl Jung que dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El sufrimiento, por doloroso que sea, nos permite definitivamente siempre aprender diferentes aspectos de la vida. No aceptarlo definitivamente nos va a llevar a repetir el mismo patrón de comportamiento, mientras que hacerlo nos lleva directamente a la transformación y a la superación de estos hechos desagradables de nuestra vida.